Pues el día de hoy ustedes lo que vamos a ver va a ser la capacitación de la segunda práctica del laboratorio, que es mecanismos sensoriales somáticos. Esta práctica es una práctica bastante larga porque en general la teoría es bastante poca, porque son cosas que ustedes ya vieron anteriormente en sus clases de más que todo de neuroanatomía. Entonces, no se les resulta tan difícil la teoría de esta práctica. Más que todo, nosotros nos centramos, perdón, en que ustedes aprendan en cada mesón, porque son varios mesones y se recuerdan, y son dos partes de teoría, es que comprendan cómo es que nuestro cuerpo es capaz de responder a todos estos estímulos externos y cómo es capaz de traducir estos estímulos. Que a esto nosotros le llamamos, pues, sensaciones somáticas. Entonces, vamos a comenzar hablando de qué es un receptor. ¿Alguno de ustedes me puede dar una definición con sus propias palabras de qué es un receptor? ¿Nadie? O si alguien respondió, no escuché. Ok, un receptor, ustedes en palabras sencillas, es este pequeño transductor que nos ayuda a convertir las sensaciones en impulsos nerviosos y que estos impulsos nerviosos pues lleguen a nuestro cerebro. Y tenemos pues una clasificación que se divide en dos, según la procedencia del estímulo y según la naturaleza del estímulo. Según la procedencia del estímulo, nosotros tenemos tres clasificaciones, que son el exteroceptivo de las sensaciones que vienen de afuera del cuerpo, interoceptivo para las que vienen de adentro y propioceptivo como para, bueno, este se clasifica diferente porque esto es más que todo, se mide por los propioceptores, que nosotros sabemos que la propiocepción es saber dónde estamos nosotros en el espacio, saber dónde está nuestro parte de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la propiocepción se le da su propia separación porque pues es una sensación que tiene sus receptores específicos. Luego está, según la naturaleza del estímulo, que tenemos pues los mecanorreceptores, los fotoreceptores, los quimioreceptores y los termorreceptores. Entonces, para comenzar, la primera parte que nosotros explicamos siempre son las vías en las que cada información viaja a nuestro cerebro. Y aquí tenemos dos vías principalmente, que es la vía lateral, bueno, el espinotalámico lateral y el menisco medial, más que todo, o el espinotalámico medial. Entonces, en el espinotalámico lateral, nosotros tenemos que viaja el dolor y la temperatura. Eh, que estas dos, el espinotalámico lateral y el espinotalámico medial, pues van a formar lo que es la vía dorsal del menisco medial. Ustedes, si recuerdan de sus clases de neuroanatomía, recuerdan que hay varios neuronas, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, que suben hasta la corteza. Eso ustedes no se los repetimos aquí, porque pues ya lo vieron en sus clases anteriormente, entonces nosotros solamente les decimos a nuestros alumnos que esta información viaja por esto, que recuerden eh, dónde pasan por donde pasan todas las vías y suben hasta el cerebro. Normalmente eso es lo que ellos tienen que saber, que existen, que forman el menisco medial y que pues llegan a la corteza. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es más que todo la parte práctica de esta capacitación, vamos a hablar de todas las cosas que nosotros normalmente, de todos los mesones que normalmente vemos en la práctica, que el primero que normalmente explicamos es el calor y frío, la localización táctil, la discriminación entre dos puntos, esterognosia, uso de posición. Y por último, que esto se evalúa más aparte, que evaluamos pues el olfato y el gusto. Entonces, para comenzar, tenemos que hablar de qué es una sensación. ¿Qué es una sensación? Básicamente es la suma de diversas impresiones sensoriales, que estas se traducen como estímulos, que básicamente me activan un receptor.
Y este receptor, ustedes recuerden, tiene que ser específico para cada sensación. A esto nosotros le llamamos el principio de la línea marcada, que es básicamente la especificidad de cada fibra nerviosa para transmitir una sola modalidad de sensación. Eso ustedes se lo preguntan siempre, el principio de la línea marcada. Entonces, para que lo tengan en mente y lo tengan claro. Luego, tenemos esta imagen que, si no estoy mal, esta imagen está en el manual de laboratorio. Básicamente, esta imagen lo que nos explica es que tenemos dos tipos de fibras, unas fibras mielínicas y unas fibras amielínicas. Y que estas fibras tienen más que todo una diferencia en velocidad de conducción. Las fibras amielínicas pues están viajando de manera más lenta, y aquí las que tenemos son las sensaciones somáticas o las funciones sensitivas que tienen estas fibras son por el tacto grueso y presión para las mielínicas, frío y poquito más calor. Calor es más amielínico, el frío es más mielínico, mitad y mitad, y el dolor fijo y continuo. Y si se fijan en las mielínicas, nosotros tenemos el dolor escaso, la presión, el tacto, eh, el uso muscular y el órgano tendinoso, que estos son para la propiocepción. Entonces, normalmente se explica como que las mielínicas son más lentas, las mielínicas son más rápidas, y que se dividen en varios tipos, como las mielínicas en A, alfa, beta, gamma y delta. Y las amielínicas solo tienen una clasificación, que es la clasificación C. Entonces, ya explicando de un solo, tenemos la exploración del calor y frío. Si se recuerdan, era que nosotros teníamos eh, bueno, tres beakers, digamos, tres beakers con agua, un agua caliente, un agua fría y un agua al tiempo. Y que colocábamos nuestros dedos por 25 segundos, luego los intercambiábamos al agua al tiempo. Y lo que nosotros íbamos a sentir iban a ser sensaciones distintas en cada uno de los dedos. Entonces, lo que normalmente se explica aquí son los termorreceptores. Que los termorreceptores, pues nosotros sabemos que son neuronas especializadas que responden a cambios de temperatura. Y estos se dividen en los que son para calor y en los que son para frío. Normalmente, los que vienen de Morphos, cuando ustedes les preguntan cuáles son los receptores de calor y frío, ellos les van a responder que son eh, Krauss, Krause y terminaciones nerviosas libres, si no estoy mal. No me recuerdo. Pero nosotros lo manejamos como que todas son terminaciones nerviosas libres. Solo que estas terminaciones nerviosas libres se dividen, unas para calor y otras para frío. Entonces, estos receptores de calor normalmente nosotros sabemos que se activan en temperaturas superiores a la temperatura normal, que debería ser arriba de unos 37 grados centígrados, arriba de esa temperatura. Y los receptores de frío se activan en temperaturas inferiores a lo que es la temperatura corporal. En los receptores de frío, cabe destacar que nosotros en el laboratorio mencionamos dos tipos de receptores, que aquí en Canva creo que sí las puedo escribir, pero después no puedo borrar. Entonces, tenemos dos tipos de receptores, que es el TRPV1, que este traducido es básicamente receptor de potencial transitorio vanilloide 1, que este básicamente detecta temperaturas calientes por encima de los 43 grados centígrados, y también puede activarse por una sustancia que está más que todo en los chiles picantes, que es la capsaicina, creo. Sí, la capsaicina. Y tenemos otro, que es el receptor de potencial transitorio melastatina 8, que este es el TRPM8, que este básicamente lo que detecta van a ser unas de temperaturas frías, alrededor de 8 a 28 centígrados. Y también puede ser activado por otra sustancia, que es el mentol, que es un compuesto más que todo que nosotros lo encontramos en los aceites de menta. Entonces, eso ustedes es lo primero que deben explicar, que normalmente tenemos estos tipos de receptores, pero ¿qué es lo que vamos a hacer cuando vayamos a la práctica? En la práctica, al momento de que ustedes cambiaban sus deditos del agua helada, del agua fría, al agua al tiempo, ustedes tenían reacciones inversas. Y esto se debe básicamente a la adaptación y a la sensibilidad que tienen estos receptores. Entonces, comenzando con la adaptación básicamente nosotros sabemos que estos receptores se adaptan a unas temperaturas que están siendo constantes o a un estímulo que está siendo constante. Entonces,
Cuando un estímulo está siendo constante, la respuesta de estos receptores disminuye con el tiempo. Por ejemplo, al entrar a una piscina fría, nosotros inicialmente cuando entramos sentimos que está súper fría, pero ya al estar unos minutos en el agua ya no la sentimos tan fría. ¿Ok? Esta sensación de frío disminuye después de un rato. La sensibilización, ustedes, normalmente, eh, los receptores en estos casos es que los receptores pueden volverse más sensibles. Esto no es tanto fisiológico, esto se presenta más que todo en situaciones patológicas como una lesión o una inflamación, que esto puede causar que nosotros tengamos ahí una mayor respuesta a los cambios de temperatura. Eso es más que todo la sensibilización. Entonces, eso es lo que se explica más que todo en esta parte de la exploración del calor y frío. Porque, si se recuerdan, las terminaciones nerviosas libres también llevan información de dolor, pero esta información de dolor solamente se produce en unas temperaturas calientes, más arriba de, si no recuerdo mal, arriba de 48 grados centígrados, pero se los investigo y se los escribo, que no me acuerdo muy bien eh, a qué rango se activa. Creo que es en temperaturas cutáneas arriba de 40, pero se los debo. Entonces, normalmente eso es lo que se explica acá, que estos receptores se adaptan, responden a tales temperaturas y se les enseña cada tipo de receptor. Claros, no puedo ver sus reacciones porque estoy desde el iPad, solo las escucho, pero no las puedo ver. Entonces necesito que enciendan sus micrófonos y me digan sí o no. Sí, Gracias. Ok, entonces, luego pasamos al mesón de lo que es la localización táctil. ¿Se recuerdan qué es la localización táctil o qué hacíamos en este mesón? Alguien, quien sea. bueno, ahí hablábamos la densidad y el campo que tenía el receptor, dependiendo como Ajá, qué tipo de piel estábamos evaluando. ajá. Ok, excelente. Muchas gracias. Normalmente lo hacíamos normalmente se hace, bueno, en esta práctica nosotros bromeamos siempre que esta es la práctica ciegas, porque en la mayoría de los mesones ustedes tienen sus ojos cerrados. Y este, pues, es el primero que siempre con el que empezamos. Entonces, es el que decimos que normalmente la persona cierra los ojos y con un marcador lo que hacemos es marcar un punto en el antebrazo y luego un punto en la mano. Y lo que le pedimos a la persona, bueno, en este caso al alumnito, es básicamente que nos diga en qué lugares que nosotros le acabamos de marcar. Entonces, después de eso, se mide la distancia entre ellos, se apunta en el manual, etcétera, etcétera. Ustedes eso lo recuerdan bien. Básicamente, lo que hacemos aquí es buscar la comparación entre la piel glabra y la piel lampiña. Entonces, aquí nosotros principalmente, como ven en la presentación, hablamos de un, de un principio, que es básicamente la inhibición lateral. Vamos a comenzar por ahí. La inhibición lateral, es básicamente que cuando yo toco una parte de mi cuerpo, yo tengo varios receptores que reciben esa información, pero hay un receptor que la recibe de manera más potente. Entonces, lo que hace es que libera sustancias inhibidoras a las neuronas vecinas para que se apaguen estas, y la neurona que recibe la mayor cantidad de información es la que va a llevar pues el, la información al cerebro de manera más íntegra. ¿Ok? Entonces, ya habiendo explicado eso, eh, aquí lo que hacíamos era explicarles también por qué es que hay una, una discrepancia entre un tipo de piel, ¿ok? Entre la piel velluda y la piel lampiña. Entonces, principalmente hablamos de las características de cada una, ¿verdad? Que la piel lampiña vas a encontrar más que todo en las palmas de las manos, en la planta de los pies y es más que todo es la que más tenemos nosotros.
Esta va a tener una alta sensibilidad táctil porque tiene una mayor cantidad de receptores. Luego, la piel velluda, esta está más que todo, cubre, perdón, la mayor parte del cuerpo, exceptuando pues las áreas donde nosotros no tenemos tanto pelo. Aquí tenemos que, según la posición en la que estemos, la composición de receptores varía, pero vamos a decir que es menos sensible que la piel lampiña. Entonces aquí nosotros lo que hacíamos era hacer una comparación. Esta comparación, en la primera que les hablaba, era la distribución de los receptores, que la piel lampiña teníamos una mayor densidad de de los mecanorreceptores, que estos son los compúsculos de Meissner y los discos de Merkel. Lo que básicamente hace que esta piel tenga una capacidad táctil bastante alta y una capacidad de discriminar puntos dentro de su extensión de manera más precisa. Hay unos casos raros en el laboratorio que siempre pasa en cada uno de los grupos que llegan, es que las personas son capaces de eh, medir mejor los puntos en el antebrazo que en la mano, pero esos son casos muy aparte. La mayoría siempre tienen una mayor discrepancia en los dedos. Luego, al comparación de de la piel lampiña, la piel velluda tiene sus receptores también, obviamente, ¿verdad? Los receptores que estos tienen, acuérdense, son los receptores de los folículos pilosos y estos van a estar exclusivamente en la piel velluda. Y estos receptores van a proporcionar una sensibilidad adicional a lo que es más que todo el movimiento del vello, lo cual esto no está presente en, pues, en la piel lampiña. Normalmente hablamos de que la sensibilidad dentro de la piel lampiña es más que todo al tacto ligero y esta detecta puntos finos de las cosas. Esto lo vamos a hablar más que todo cuando hablemos de esterognosia. Pero aquí lo que nosotros podemos decir es que esto es gracias a los receptores que yo les acabo de decir, que son los discos de Merkel, perdón, y los corpúsculos de Meissner, que estos básicamente tienen una alta capacidad de sensibilidad, ¿ok? Tienen una alta capacidad de detectar lo que es el tacto de manera ligera. En resumen, vamos a decir que la piel lampiña va a ser altamente especializada para la discriminación de tacto fino y la percepción detallada de los estímulos. Y la piel velluda, aunque normalmente es menos sensible en general, no es que no tenga sensibilidad, claramente sí la tiene, pero la sensibilidad más que todo es al movimiento del vello. O sea, lo que haga que su vello se mueva, esto se va a detectar de manera más rápida. ¿Ok? Y esta función es más que todo para la protección de nuestra piel. ¿Claros? ¿Tienen preguntas? Todo bien. Ok, gracias. Entonces, luego, el siguiente mesón del que vamos a hablar va a ser la discriminación entre dos puntos. Nosotros lo que vamos a determinar van a ser los umbrales de discriminación de dos puntos y lo hacíamos en varias zonas anatómicas, si se recuerdan, en el pulpejo de los dedos, en el labio superior, en la mejilla, en la espalda, en el cuello y también en la pantorrilla. Normalmente no los hacemos todos por cuestiones de tiempo, solo hacemos como el pulpejo de los dedos, el labio superior y la espalda. Eh, y aquí, básicamente, hablamos de que la discriminación entre dos puntos es la capacidad que tiene mi sistema nervioso para distinguir entre dos estímulos táctiles distintos y que estos dos estímulos táctiles son por separado, o sea que son dos estímulos diferentes. Entonces, esta capacidad, como lo estamos evaluando en varias partes del cuerpo, va a ser variable en estas partes que nosotros las evaluemos. ¿Se acuerdan más que todo de qué dependía esta discriminación entre dos puntos? De la densidad de los receptores y el campo que tenía, el campo Ajá, lo que podía detectar. exacto, exactamente. Eh, de- de- estaba determinado por la densidad de los receptores y su campo.
También por la organización y la expansión que tenía esta parte del cuerpo dentro de nuestro sistema nervioso central, que cómo se llamaba. El homúnculo de Penfield, homúnculo Exacto, sensitivo. exacto. Gracias. Excelente. Entonces, estas tres cosas eran las que básicamente me servían para poder discriminar entre dos puntos diferentes en mi cuerpo. Entonces, hablamos, número uno, de los campos sensitivos. Aquí en los campos sensitivos nos decimos que cada neurona sensorial va a tener, pues, tiene un campo receptivo dentro de la corteza somatosensorial primaria, ¿ok? Bueno, la corteza somatosensorial en general, que básicamente es el área de la piel de la cual ésta recibe la información, ¿ok? Y depende, bueno, la discriminación entre los puntos depende más que todo de que estos estén, de su tamaño principalmente y de la transposición que estos campos tengan unos entre otros, ¿ok? Entonces, tenemos dos variantes de estos tipos de campos. Tenemos unos campos pequeños y unos campos grandes. Hablamos primero de los campos pequeños, que los campos pequeños, más que todo si se fijan en la presentación, lo hacíamos con un compás y nosotros, comparados más que todas estas áreas, porque había unas áreas que tenían un campo más grande y un campo más pequeño. Entonces, las áreas que tienen un campo más pequeño van a ser el pulpeo de los dedos y los labios. No, más que todo van a ser pequeños y van a ser numerosos, lo que básicamente le da a estas partes del cuerpo una alta resolución táctil y una mejor discriminación entre dos puntos. Luego teníamos los campos sensitivos grandes, por ejemplo en la espalda. Cuando estos campos sensitivos van a ser bastante grandes y van a ser en menos número, pues va a ser menos la capacidad de discriminar entre dos puntos. Si se fijan en la presentación, si yo estoy estimulando un solo campo sensitivo, yo voy a sentir este punto como un solo punto. Aún así estoy tocando con las dos puntas del compás. En cambio, en el golpeo de los dedos, como se ve en la siguiente imagen, yo puedo sentir la discriminación entre dos puntos en una distancia menor al momento de hacer más pequeño el compás. Entonces, esto era básicamente lo que nosotros medíamos al momento de hacer la práctica, al momento de colocar el compás, tanto en sus dedos como en su espalda, como en sus labios. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros también les explicamos lo que es la integración y la percepción. La percepción, básicamente, esto, cuando hablamos de la discriminación entre dos puntos, decimos que depende básicamente de la distancia mínima a la que dos estímulos pueden ser percibidos como distintos, que es lo que les hablaba con el campo sensorial. Esto también nosotros lo conocemos, si se acuerdan, como el umbral de discriminación entre dos puntos, que va a variar a lo largo del cuerpo, que esto pues básicamente es lo que ya dijimos, ¿verdad? En las puntas de los dedos va a ser menos y en la espalda va a ser más. También lo último que tocamos aquí es el procesamiento cortical, que básicamente es lo que decíamos antes, ¿verdad? Que es la cantidad de corteza somatosensorial dedicada a procesar la información de esta pequeña parte del cuerpo. Entonces, entre mayor área cortical tengan estas partes del cuerpo donde nosotros estamos estimulando, una mejor discriminación entre los puntos va a tener. Y eso es todo. Entonces, ahora pasamos a lo que es la apreciación de la forma o la esterognosia, que la esterognosia, ahí está la definición de qué es, básicamente es el poder de reconocer objetos utilizando únicamente el sentido del tacto, ¿ok? Para determinar la textura, el tamaño, las propiedades espaciales y la temperatura de estas objetos. Entonces, lo que hacíamos en el laboratorio, otra vez con los ojos cerrados, es que nosotros como instructores llevábamos diferentes artefactos de nuestra casa, lo que sea, y los poníamos a comparar entre la parte del antebrazo y la mano. La mayoría de ustedes era capaz de adivinar, por así decirlo, al momento de que tocaba su mano el objeto. Algunos ni siquiera cuando tocaba su mano, pero normalmente todos podían adivinarlo. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que esta eserognosia es la capacidad de reconocer los objetos, ¿verdad?
pero esta capacidad necesita la integración de varias cosas para poder funcionar. Requiere tanto la integración de la sensibilidad térmica, perdón, la textura, el peso, la propiocepción y la forma del objeto. Lo que está estrechamente relacionado con la esterognosia es la habilidad de reconocer la textura de los materiales y también el peso del objeto, que a simple vista estos van a ser, la mayoría de los son iguales. Por ejemplo, yo puedo tocar un bote y decir que si es de plástico o si es de vidrio solo con tocar, ¿ok? Eh, lo que hacemos, bueno, hacemos esta comparación ustedes para que normalmente ustedes vean que hay una diferencia entre el antebrazo y la palma de sus manos. Pero ¿por qué hay esta diferencia entre su antebrazo y en la palma de su mano? Básicamente, existen varias razones por las cuales hay mayor esterognosia en las manos que en el brazo. Normalmente nosotros les enseñamos cuatro. Número uno, como ya hablamos en la discriminación entre dos puntos, la mayor cantidad de receptores. La piel de las manos, como ya dijimos, tiene una mayor cantidad de receptores. Al ser la cantidad mayor y al tener más discriminación, pues nos ayudan más a pues tener una mayor estereognosia al momento de tocar el objeto. Otra que ya hablamos es el área cortical dentro de la corteza. El área de las manos es mucho más grande que el área del antebrazo. ¿Ok? Si se acuerdan, el homúnculo tenía unas manos enormes y los brazos bien chiquititos. Luego, hablamos de otras dos que estas no se hablan explicado anteriormente, que son el uso funcional que le damos a estas partes del cuerpo. Nosotros, desde que estamos bebés, usamos las manos para absolutamente todo, para tocar absolutamente todo. Son nuestra principal herramienta para manipular y explorar objetos en el exterior, básicamente. Entonces, pues esto nos da una mayor resolución de esterognosia en nuestras manos que en comparación al antebrazo, que normalmente casi no lo usamos para estas cosas. Y luego está la habilidad motora fina. Las manos, especialmente los dedos, sabemos que tienen una habilidad motora mayor que los brazos. Esta habilidad lo que permite es movimientos precisos, movimientos coordinados, los cuales van a ser esenciales para la esterognosia. ¿Ok? Entonces, en resumen, la mayor parte de la esterognosia va a estar en las manos y se debe a la combinación de todos estos factores, que son factores anatómicos, que son factores fisiológicos, que son factores tanto evolutivos. ¿Ok? Que van a favorecer más que todo a la mayor cantidad de esterognosia en los dedos. ¿Claro? Sí, Ok. Bueno, esto básicamente era lo que hacíamos en el laboratorio, que colocábamos el nombre, los tipos de objetos y si los podían adivinar. Luego estaba el juicio de posición, que si recuerdan, básicamente era que los colocábamos frente a la ventana del laboratorio con los ojos cerrados y les pedíamos que relajaran sus brazos, que se desestresaran y les dábamos un marcador. Este marcador, entonces, los hacíamos que hicieran una cruz sin ver en la ventana, ¿ok? Lo que a mí me gustaba hacer con mis alumnos era que hicieran una primero, luego darles dos vueltas y hacer que hicieran la otra. Pero eso solamente era para marearlos un poquito. Pero aquí lo que hablamos básicamente es el juicio de posición. Que el juicio de posición, ustedes, es la capacidad del sistema nervioso central para percibir la posición de una parte del cuerpo, que es básicamente, que en la parte del cuerpo, perdón, en el espacio, básicamente sin ver. A esto nosotros le conocemos como propiocepción, ¿ok? Entonces, fisiológicamente, el juicio de posición se logra mediante la intervención de dos receptores sensoriales y varios sistemas del cuerpo, que estos dos receptores sensoriales van a ser el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. El uso muscular, iban a estar ubicados en los músculos y van a detectar más que todo los cambios de longitud del músculo. Y no solo el cambio, sino también en la velocidad en que estos músculos cambian. Y va a proporcionar información tanto de la posición como el movimiento de los usos musculares. Bueno, del músculo en general. El órgano tendinoso de Golgi, este se iba a encontrar en los tendones y lo que iba a monitorear iba a ser la tensión muscular, ¿ok? Va, este es el que nos mandaba una retroalimentación a nuestro cerebro
sobre la fuerza ejercida sobre ese músculo y que nos hacía básicamente, si teníamos demasiada fuerza, relajar, ¿ok? Estos receptores pues nos ayudaban más que todo a ver cómo está el músculo y la tensión, la fuerza, etcétera, etcétera, de nuestro músculo. Estos son los dos principales que nos ayudan a la propiocepción. Pero cuando hablamos del juicio de posición, si se recuerdan, nosotros no solo mencionábamos eh, estas dos estructuras, mencionábamos varias estructuras como tal. Estaban también los receptores cutáneos, de los que ya hablamos, ¿verdad? Que son más que todo Merkel y Meissner, que nos enviaban información sobre el tacto y sobre la presión y van a ayudar pues básicamente a detectar la posición de las extremidades en relación pues al entorno. También teníamos el sistema vestibular, que si se recuerdan, eso está localizado en el oído interno, detecta básicamente la aceleración lineal, la rotación de la cabeza, que esto ustedes ya lo vieron, ya tuvieron la capacitación de audición, entonces no se la voy a repetir. Pero básicamente el juicio de posición va a ser este resultado de la integración de todos estos sistemas, ¿ok? Todos estos sistemas, todas estas señales sensoriales que provienen tanto de los propioceptores como de la receptores cutáneos, del sistema vestibular, tanto hasta de la vista, por el sistema nervioso, ve que van al sistema nervioso para coordinar tanto la postura como el movimiento del cuerpo. ¿Ok? Claro, con la explicación del juicio de posición. Sí, Gracias. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la evaluación olfativa. Si se recuerdan, lo que nosotros hacíamos acá es que para evaluar esta función gustativa, olfativa, perdón, eh, lo que hacíamos era utilizar fragancias. Normalmente lo hacíamos con fragancias que ustedes pudieran reconocer. Si se recuerdan, usábamos canela, lavanda y no me acuerdo cuál otra, menta. Esas tres usábamos más que todo. Entonces, normalmente les decíamos que se tapara una fosa nasal con un dedo, se acercara la fragancia, la oliera, luego se destapara una, destapara la otra, luego con las dos, y le preguntábamos si sabía qué era o si podía olerlo de manera correcta. Luego de hacer todo esto, nosotros pasábamos a lo que es la explicación de esta evaluación olfativa. Bueno, normalmente nosotros sabemos que la evaluación olfativa primero se da por un nervio craneal. Y este nervio craneal básicamente es una extensión especializada del cerebro que es la única vía sensorial que lleva este tipo de información. ¿Ok? Entonces, va a recoger la sensibilidad olfativa de los receptores de la mucosa nasal. Aquí hay una pequeña imagen, si se fijan. Estos son los receptores de la mucosa nasal, reciben en el epitelio olfatorio, estas llegan a lo que es el moco que tiene este epitelio, luego pasa a lo que son el epitelio olfatorio, que en este epitelio olfatorio más que todo llegan a las fibras del nervio olfatorio, que este asciende por la lámina cribosa del etmoides, llega al bulbo olfatorio, donde hace sinapsis con las neuronas mitrales y viaja por todo el tracto olfatorio y se divide en dos. ¿Ok? Eso eso solamente se les menciona así como que para que conozcan el el recorrido. Pero eso ellos ya deberían ya lo vieron en sus clases de neuroanatomía, entonces no se les recuerda, no se les toca mucho este tema porque pues perdemos bastante tiempo en el laboratorio. Normalmente ustedes solo deben de saber cuál es el recorrido normal, que es básicamente llega al moco, al epitelio olfatorio, donde es traducido por las neuronas bipolares, sube hasta al bulbo olfatorio, donde tiene sinapsis con otro tipo de neuronas y estas neuronas llevan la información al cerebro. Entonces, em, normalmente, lo que nosotros les decimos a nuestros alumnos aquí es que al momento de evaluar la información que de la práctica, nosotros lo hacemos de dos maneras, de manera cualitativa y de manera cuantitativa. De manera cuantitativa, nosotros vemos cómo es que es percibido este olor, si es percibido de manera normal, si es percibido de manera menor a lo normal o si es percibido de manera muy fuerte. Y a eso nosotros le podemos dar nombres.
Si se percibe de manera disminuida, nosotros lo llamamos como hiposmia. Si se, mane si, si se percibe con un poquito, es que ellos sienten que ya, que está muy fuerte, que se lo quiten rápido porque no le gusta ese tipo de dolor porque lo siente muy fuerte, nosotros podemos decir que es una hiperosmia. Pero si yo pongo pongo el aceitito que nosotros tenemos en el laboratorio, se lo pongo en una, dice que no, se lo pongo en la otra, en las dos, y dice que no, nosotros a esto le llamamos que tenemos una ausencia del reconocimiento de este olor. Entonces nosotros le llamamos anosmia, ¿ok? Luego, luego hablamos de manera cualitativa. De manera cualitativa es cómo es que es percibido este olor, si es percibido de manera agradable, de manera desagradable, o si se percibe bien el olor. Por ejemplo, si tiene si le pongo café, tiene que oler café, tiene que oler a vainilla. Entonces, a esto le podemos llamar de diferentes formas. Podemos tener una parosmia, que esta más que todo nosotros ¿cómo se los explico? Nosotros esto se lo atribuimos más que todo a una lesión dentro de la mucosa nasal. Esto puede ser una infección, un trauma o una lesión que esto hace que disminuya lo que es la capacidad de poder discriminar entre olores. Luego está la cacosmia, que la cacosmia es básicamente que yo un olor agradable lo percibo como desagradable. ¿Ok? Esto más que todo se debe a una lesión de la vía neurológica o en casos eso es muy, muy raro ustedes, que tengamos una lesión en la vía neurológica del olfato o también puede ser por algún cuerpo extraño dentro de la mucosa nasal. Pero son casos muy raros que ustedes no los van a ver normalmente ni en los alumnos ni cuando avancen en su carrera y vayan al hospital, no se ve casi nunca. ¿Ok? Y luego está la agnosia olfatoria, que la agnosia olfatoria es básicamente que yo no puedo discriminar el olor que estoy teniendo. O sea, yo sí sé que me están poniendo algo y lo estoy oliendo, pero no puedo discriminar qué es lo que estoy oliendo. ¿Ok? Este, ustedes normalmente en su práctica no lo evalúan mucho porque pues los trastornos del olfato son bien raros, ustedes no son no son muy comunes y si algunas personas los tienen, más que todo son por algún proceso infeccioso dentro de la nariz. Entonces, pues, sí es importante que conozcan las diferencias entre cada una de las cosas que les acabo de decir, pero no es como que tenga que sabérselas al pie de la letra, así como las dije yo ahorita. Así que no se preocupen. Pero si tienen preguntas, por favor, y si quieren que repita algo, por favor, digan. Eh, ¿Claros? Claro, Ok, gracias. Entonces, ahora pasábamos a lo que es la evaluación gustativa, ¿ok? Que aquí normalmente lo que hacíamos era pues lo mismo que ya dijimos, ¿verdad? Básicamente, darles a los alumnos un pedacito de cualquier alimento. Podía ser, normalmente lo que nosotros hacemos es llevar alimentos que la textura entre ellos se parezca, ¿ok? Para confundir a los alumnos. Y se hacía la discriminación, perdón, entre sin el uso del olfato y con el uso del olfato. Cuando tenían la nariz tapada y probaban, casi nunca podían adivinar qué era, pero se destapaban la nariz y sí podían adivinar qué era. Entonces, lo que yo les tengo que explicar a ustedes básicamente es cómo se traduce la información gustativa. Principalmente para eso hablamos de las papilas. Y para hablar de las papilas, hablamos de que estas papilas tienen varios tipos, ¿ok? Tenemos las foliadas, las circunvaladas, las fungiformes y las filiformes. Y, eh, esperen, quiero ver si tengo otra imagen. Sí, ok. Entonces, estas tenían diferentes partes, si se acuerdan. Estas partes teníamos los botones gustativos y eh, ¿cómo se llama esta? Las yemas gustativas, perdón. Los poros y las yemas, ¿ok? Entonces, donde se daban estas transducción, básicamente es esta pequeña imagen que se ve acá, que llegaban
a ciertos receptores que teníamos, tanto receptores para salado y amargo, como para dulce, umami y no sé cómo se dice bitter en español. Pero ajá, que estos eran acoplados a proteínas E y los otros nada más que todo para amargo, gracias. Para, para aniones, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar estas imágenes de acá porque están mucho mejor y están en español. Entonces, para salado y ácido, perdón, no era amargo, era ácido. Para salado y ácido, nosotros teníamos que lo que utilizábamos aquí iban a ser, este, más que todo, canales iónicos, que estos van a estar tanto acoplados a hidrogeniones en el caso de el estímulo ácido y pues sodio en el caso del estímulo salado. Estos van a ser, pues normalmente, no voltaje dependientes. Lo que van a hacer es básicamente dejar entrar este sodio y estos hidrogeniones dentro de lo que es la célula gustativa para despolarizar la membrana. Y al momento de que la membrana se despolariza, lo que hace es que abre ciertos canales de calcio, perdón, dependientes de voltaje, que dejan que el calcio entre a la célula y cuando el calcio entra a la célula, lo que hace es que cumple su función de liberar neurotransmisores. Esos neurotransmisores se liberan a lo que es la neurona aferente y esta neurona lleva toda la información al sistema nervioso central. La sustancia que se libera aquí es glutamato, ¿ok? En la salado y ácido. Luego está lo que es, pues, normalmente dulce, umami y amargo, que como les comentaba, estos están acoplados a proteína G. Tenemos varios estímulos, los estímulos dulces, los estímulos umami y el estímulo amargo. Aquí lo que utilizamos es una proteína G, que específicamente es esta que se ve acá, que es la gusducina, que esta gusducina, si se acuerdan, básicamente va a activar una cascada de segundos mensajeros, que el segundo mensajero más importante es el IP3, que este IP3 lo que va a hacer es que va a ir al retículo endoplasmático rugoso, va a activar a su receptor y lo que va a hacer es que aumente la despolarización de la membrana. Al aumentar la despolarización de la membrana, lo que hace es que va a abrir canales dependientes de voltaje y va a liberar otra vez un neurotransmisor. Disculpe, espera. Ok, perdón, es que me hablaba mi mamá. Como les decía, estos tres estímulos lo que hacen es que viajan por la vía de la glucosina, que es la proteína G, bueno, la proteína G de estas células gustativas y liberarán el neurotransmisor, llegaba a la célula y pues subía hasta nuestro cerebro. Entonces, normalmente aquí lo que se les explica a los alumnos es la confusión que tienen ellos entre olor y sabor. Más que todo, que nosotros aquí hablamos de que cualquiera que sea la vía de estimulación celular, el resultado final básicamente es la acumulación de calcio y esta provoca la exocitosis del neurotransmisor a la membrana presináptica, lo que va a dar lugar pues al potencial de acción y a todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, normalmente ellos tienen una confusión en esto porque eh, al momento de taparse la nariz, ellos no sienten nada, pero cuando se destapan la nariz, ellos ya sienten que pueden diferir qué es el sabor de esta cosa que están comiendo.
básicamente lo que nosotros les decimos es que al momento de que estas dos, eh, esta información viaje al momento arriba de nuestro cerebro, nosotros hablamos de eh, que viajan por diferentes nervios, pues, que viajan por diferentes nervios hasta llegar a la corteza. Estas dos, una necesita a la otra para poder funcionar, digamos, en estos casos. Normalmente no les explicamos como que el nervio craneal número 11 y el nervio 10 viajan por el núcleo del tracto solitario, luego avanzan hasta llegar al hipotálamo lateral, porque no son las competencias de ustedes ni tampoco de los alumnos. Entonces, normalmente solo les decimos como que las dos viajan por vías diferentes, pero estas dos vías llegan a un punto donde las dos se necesitan a sí mismas y llegan hasta el cerebro. Y eso es todo lo que ellos deberían saber y lo que ustedes deberían de saber, porque ninguno de ustedes es, eh, ni vas, bueno, no sé va, pero ninguno de ustedes es como tan experto en la anatomía, ni siquiera yo. Eso lo leí en la tarde cuando estaba leyendo, estudiando para esto. Pero normalmente no se les enseña eso ni a ustedes ni a los alumnos, porque más que todo se les va a complicar. Porque acuérdense que al final hay un examencito y las cosas que se explican pues tienen que preguntarse. Y pues eso sería todo ustedes. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sentencia de muerte, lo que sea. Eh, yo solo para confirmar, en ambos casos se daba la liberación del glutamato, ¿verdad? Em, Mira, creo que no. Creo que en uno se liberaba, en uno glutamato, en el de la salado y ácido, y en el dulce mami y GABA, y amargo, perdón, se liberaba GABA. Pero no estoy completamente seguro. ¿Ok? Dame un momento para revisar mis apuntes y decírtelo con certeza. Ok, ok, gracias. Sí, de hecho, estoy completamente mal. En el dulce umami y amargo, o sea, en los metabotrópicos, lo que nosotros liberamos va a ser glutamato. Pero no solo glutamato, también creo que se liberaba ATP. Y en los ionotrópicos, que son el salado y ácido, se libera más que todo serotonina, pero también se libera acetilcolina y norepinefrina. Normalmente es la serotonina la que actúa en los salados y ácidos, pero en el dulce y el umami y en el amargo siempre va a ser glutamato. Ahí dispensen de la aclaración. Tengo unos videos que explican muy bien esto del gusto y el olfato. Se los voy a pasar al momento ahorita que termine la reunión al grupo para que los vean y tengamos un poquito claro, si no me entendieron lo que expliqué, tengamos un poquito más claro cómo es que sea la traducción de esas dos sensaciones somáticas. Si no tienen preguntas ustedes, eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? ¿Todo claro?